Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 8, donde dice: Finalmente, sed todo de un mismo sentir, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Comienza diciendo: finalmente, sed todo de un mismo sentir. Note que como final o resumen de la enseñanza anterior, recomienda ahora unas características que deben de manifestarse en cada cristiano, ya que no se trata de la finalización de un escrito, sino de la conclusión de lo que antecede y de la orientación hacia lo que sigue, ya que no solo en los matrimonios, sino en todos, como se aprecia en el adjetivo cuando dice todos, esto es, nadie puede quedar fuera de un estilo de vida como el que se detalla y que hace mediante el uso de 5 adjetivos. Los 3 primeros están en el griego literario. Sigue diciendo, de un mismo sentir. Así pues, la primera expresión visible en la vida del cristiano es de un mismo sentir. Esta forma es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, aunque no deja de estar vinculado con otros lugares, como por ejemplo en Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Lucas también dice que así se mostraban los cristianos recién convertidos en la iglesia en Jerusalén, almas idénticas, asiento de sentimientos como algo propio del creyente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 32. Cuando hay un sentir divergente, se producen problemas de relación como ocurría, por ejemplo, en Filipos con Evodia y Sintique, a quien el apóstol Pablo está mandando que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses, capítulo 4 y versículo 2. Y es más, el amor por la obra y el compromiso en el servicio no sirven, en ocasiones, para la reconciliación, en caso de enemistad entre hermanos, ya que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Proverbios capítulo 18 y versículo 19. Ya que cuando alguien dice vivir en Cristo, como dice Filipenses capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debe sentir, por tanto, como Él, sintonizando plenamente con su mentalidad que permite experimentar el mismo sentir. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Nótese que también somos llamados a ser compasivos. Esto quiere decir una persona llena de compasión por los demás. Expresa aquí la idea de simpatizar con el dolor ajeno, ya que nuestro glorioso Señor es admirable por ser compasivo. Por otro lado, el verbo griego es radical del término castellano simpatía, ya que se trata de simpatizar con las miserias del hombre. Etimológicamente está expresando la idea de sufrir con, ya que los cristianos podrían mantenerse ajenos a la situación difícil de otros hermanos, pero no solo deben de compadecerse, sino que no deben de dejar de hacerlo. Como Cristo simpatiza con nuestras necesidades.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 15. Así, el cristiano debiera simpatizar con la de los otros. Como el anterior adjetivo, también este es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. De una forma muy precisa está expresando el apóstol Pablo lo que es este compadecerse cuando escribe y dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos capítulo 12 y versículo 15. Ya que solamente la gracia hace posible que alguien se congratule con el gozo ajeno y sentirlo como propio. Lucas capítulo 10 y versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La satisfacción íntima de los logros y éxitos de los demás es evidente del nuevo nacimiento y de la transformación personal por la acción del Espíritu Santo de Dios. Pero, junto con los motivos de gozo están también los de tristeza, y generalmente más estos que aquellos. Al creyente se le llama a compadecerse en la tristeza asociándose a las lágrimas con los que lloran. No llorar con el llanto de hermano es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. Note que Cristo lloró con aquellos que lloraban, como hizo con motivo de la muerte de su amigo Lázaro, asociándose así a las lágrimas de aquella ocasión. El Evangelio de Juan, capítulo 11 y los versículos 33 al 35, dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Los males ajenos, y especialmente los de nuestros hermanos, deben de movernos a compadecernos. Dios demanda a sus hijos la práctica de la misericordia manifestada en ser compasivos, ya que el que ha nacido de nuevo está lleno de amor fraterno, entrando de lleno en el ejercicio del mandamiento nuevo. Cuando dijo el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 13 versículo 34. Así pues, cada cristiano en la tierra debe vivir la vida de Cristo, especialmente en el amor, que no es una opción de vida, sino la única forma de vida cristiana. Y note que el mandamiento no es nuevo por novedoso, sino que lo es porque, existiendo siempre, no envejece, es siempre actual. El mandamiento de amar a los demás ha existido desde siempre. Note lo que dice Levíticos, capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y Proverbios capítulo 20 y versículo 22 dice: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Esta expresión de amor a los hermanos debe de ser de la calidad de amor de Cristo, ya que la dimensión de su amor no es posible para el hombre, porque no es infinito como el amor de Dios. Esta intensidad de amor, la de la presencia del Espíritu Santo, en la realización de su fruto en el creyente. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y también en la capacitación para amar será la presencia de la tercera persona divina, que derrama el amor de Dios hasta saturar el corazón del creyente. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así pues, el amor hermanable se distingue de la filantropía, en la que el amor que conduce a practicar el bien al hermano porque el Espíritu lo quiere, y hasta donde ha llegado, ama con la caridad entrañable de un amor desinteresado que comprende el amor fraternal. El amor a los hermanos es la evidencia definitiva del nuevo nacimiento. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Note que no hay enseñanza doctrinal ni ejercicio correcto de dones, ni servicio alguno en la obra de Dios, que pueda sustentarse fuera del amor fraternal. Porque quien tiene los mejores recursos y no tiene amor, su ministerio se convierte en un mero ruido que molesta a Dios y molesta también a la Iglesia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que restiñe. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Por esa razón, la evidencia de una verdadera iglesia se hace visible al mundo no tanto por lo que enseña, sino por lo que ama. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviese amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. No cabe duda que el amor a Cristo conducirá a guardar sus mandamientos. El Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, note que la doctrina no es negociable, ya que la palabra no puede ser desobedecida. La Escritura debe de ser amada y respetada. Sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por la defensa de la fe. Es más, algunos son incluso capaces de rendir casi adoración a la Biblia, pero sin embargo, son incapaces de amar a sus hermanos en Cristo, ya que el mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes. El amor fraternal es el mayor problema de los discípulos de Cristo. El que afirma amar a Dios y no ama a sus hermanos es mentiroso, ya que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. El apóstol establece el amor fraterno como un distintivo de la realidad de vida en Cristo, ya que quien ama es también misericordioso. Y el término hace aquí referencia a quien tiene buenas entrañas, es decir, creyentes de buen corazón que manifiestan el amor entrañable de Jesús. Este adjetivo está solo 2 veces en el Nuevo Testamento, una aquí y la otra en un escrito del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4 y versículo 32, donde dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un verbo con la misma raíz se usa varias veces en los evangelios para referirse al amor de Jesús como conmoviéndose en su entraña ante las dificultades y necesidades de la gente. Mateo capítulo 9 y versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 41, dice: Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, sé limpio. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 13, dice: Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. El último adjetivo en la relación significa humildad. Es lo contrario a la arrogancia y el orgullo. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 dice: No hagáis nada por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta palabra se usaba en el griego clásico en sentido peyorativo de adyección, lo que hace notar el cambio radical de valores que el cristiano establecía en la sociedad greco-romana de aquel entonces. Y no cabe duda que la humildad es una virtud esencial en la vida cristiana. Jesús demandó a los discípulos que aprendiesen de él, que era manso y humilde de corazón. Mateo, capítulo 11, versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. De manera que la forma de conducta correspondiente a la vocación del llamamiento celestial comienza por la humildad. Este adjetivo se refiere a quien vive considerando a los demás en más alta estima que a él mismo, ya que el creyente humilde sabe apreciar y también distinguir los valores de todos los hermanos y reconocer los dones con que el Espíritu los ha dotado para la edificación de la Iglesia. El sentimiento que genera la humildad es un sentimiento de unanimidad, que significa progresar en la misma dirección y además sentir la misma orientación. Esto presupone que el cristiano se ha apartado de toda ambición personal y de deseos de progreso en la Iglesia, ya que ser humilde no es una posición sino una condición natural de la vida cristiana, para quien vive a Jesús en el poder del Espíritu. Cuando el Señor dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no es tanto la imitación, sino la identificación con Él, ya que la verdadera humildad es la pequeñez de corazón y es la característica principal para poder servir. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 48. La condición humilde permite realizar el servicio más bajo a favor de otros, sin menoscabo alguno. Y ese fue el sentir de Cristo, por el que llegó a la más alta humillación con el adjetivo de beneficiar a otros. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice: El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es imposible mantener unidad sin humildad. Y un ejemplo notable es el de Diótrefes, en los días del apóstol Juan, que anhelaba tener el primado en la iglesia. Por tanto, lleno de orgullo, arrogante, se oponía a quienes no compartían sus ideas ambiciosas, expulsándolos de la iglesia. Note lo que dice la tercera carta de Juan, en los versículos 9 y 10, donde dice: Yo he escrito a la iglesia, pero
Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Note que estos son los que hacen distinción entre los hermanos, marginando a algunos sin otra base que su propia vanidad. La Iglesia de Cristo no necesita infatuados ni engreídos, sino simplemente siervos, que humildemente consideren que la obra es de Dios y que toda la gloria es suya. Por tanto, sobran grandes en la iglesia y faltan siervos humildes. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: no devolviendo mal por mal, ni maldeciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Note que las perfecciones cristianas a la que se hizo referencia en el versículo anterior traen inevitablemente un estilo de vida determinado. La primera expresión visible es el resultado de un corazón misericordioso que no devuelve mal por mal. La relación con el mundo, en donde está también los que persiguen a los cristianos por causa de la justicia, se establece en ese preciso mandamiento de no devolver el mal recibido. De otro modo, se podría expresar este modo de vida: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 15. Así pues, el cristiano debe de estar dispuesto a sufrir y tolerar el agravio recibido. Así que por cierto es que ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? ¿No sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 7. Nótese que es en la línea común del pensamiento al que Pedro alude aquí, no devolviendo mal por mal. Es la expresión visible de la identificación con Cristo, como señala Romanos capítulo 5 y versículo 8. Y también a la demostración en los creyentes de la misericordia divina, Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11. Ya que es importante entender aquí que no devolver mal por mal lleva aparejado el sufrir sin reclamación alguna cuando alguien no actúa bien. Pero por otro lado, el legalista no entiende esto, porque vive bajo la orientación de la justicia que demanda el castigo del transgresor. Y note que generalmente estos no se dan por satisfechos con las disculpas presentadas y además requieren un concienzudo examen de las circunstancias que concurrieron cuando se produjo el problema. Son quienes no olvidan las más mínimas afrentas y requieren que el ofensor pida disculpas por lo que ha hecho, aunque hayan pasado años desde que ocurrió el incidente, ya que son incapaces de sufrir ellos, pero, sin embargo, capaces para hacer sufrir al ofensor, demandando la restitución de lo que muchas veces es mero subjetivismo personal que se almacena en el corazón y produce el deseo de venganza. Añade que no solo es no devolver el daño, sino evitar hablar mal del otro. Así pues, se demanda no devolver insulto por insulto. Esto se ha considerado anteriormente en el ejemplo del comportamiento del Señor Jesús en el capítulo 2 y versículo 23, ya que un comportamiento vengativo es una forma contraria a la nueva vida en Cristo.
Proverbios capítulo 4, versículo 24 y Colosenses capítulo 3 y versículo 8. El ejemplo del apóstol Pablo es bien elocuente cuando dice: nos maldicen y bendecimos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. La vida cristiana no es negativa, no maldecir, sino positiva en bendecir. Por eso, en contraposición, debe vivirse para bendecir a otros. Note que en los tiempos apostólicos era muy difícil para los cristianos, quienes recibían impropios de la gente, que en muchas ocasiones degeneraba en persecuciones, como señala el capítulo 4, versículos 12 al 16, ya que es fácil, en circunstancias adversas, responder a la hostilidad con hostilidad. Pero sin embargo, el cristiano está llamado a responder con bendición en cualquier circunstancia, bendiciendo incluso a los perseguidores. Y note que es el extremo de la generosidad humana, pero es la forma natural de la vida cristiana. Es el mandamiento del versículo literalmente, antes bien por el contrario bendiciendo, dicho de otro modo, no os queda otra opción que bendecir. El término es decir bien, esto es, hablar bien de otro, aunque sea enemigo y genere mal contra el creyente. Pedro establece que a quienes os atormentan, devolver bendición, ya que es la condición natural de quien vive a Cristo, el que bendijo pidiendo perdón para quienes lo perseguían con saña. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Sin embargo, no es sólo la prohibición para no maldecir, sino que se establece el mandamiento positivo, bendecir siempre. Esto exige un cambio preciso en la naturaleza humana, que siempre devuelve maldición por maldición. Pero el cristiano devuelve bendición por maldición. El mandamiento que Pedro establece consiste sencillamente en no hablar mal de los enemigos. El mandamiento está asentado en la enseñanza del Señor Jesús, cuando dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5 y los versículos 43 y 44. Esas palabras del Maestro, según Lucas, concluyen con: y orar por los que os calumnian. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 28. De ese modo, lo entendían los padres de la Iglesia, como enseñaba a orar Policarpo, cuando decía: por los reyes, soberanos y príncipes, y por aquellos que os persiguen y odian, y por los enemigos de la cruz. El cristiano fue llamado precisamente a esto. Y es la segunda vez que aparece la misma frase que la del capítulo 2, versículo 21, que fue llamado a salvación, que implica tanto la justificación como la santificación y la glorificación. En este segundo nivel de salvación, el creyente se convierte en discípulo, es decir, seguidor de Jesús. Pedro lo ha dicho antes refiriéndose a quienes animan siguiendo las pisadas del Señor. Capítulo 2, versículo 21. Llamados a bendición es la expresión recibida cuando creímos. Gálatas, capítulo 3 y los versículos 13 y 14. También es la herencia que tenemos reservada en los cielos. Capítulo 1 y versículos 3 al 5. Así pues, actuar contrariamente es ser inconsecuentes a la gracia recibida. Y nada mejor para entender esto que el ejemplo de los dos deudores,
que nos señala en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y los versículos 23 al 35. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, la enfermedad del pecado que hay en nuestro corazón conduce a toda clase de patologías como pueden ser, por ejemplo, pleitos, frialdad, resentimiento, orgullo, obsesión por controlar a los demás, edificación también, por otro lado, de una muralla defensiva y el deseo, por otro lado, de venganza. Todo esto es el producto de algunas cosas del pecado. Y esto hace que la persona por causa del pecado esté constantemente en alerta, esté constantemente en guardia y además tenga esa inseguridad en su vida. Sin embargo, mi amigo, mi amiga oyente, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y te puedo asegurar, por propia experiencia, que esto es una tremenda realidad. Y también, mi amigo, mi amiga oyente, lo puede ser en tu vida si tú vienes a Jesucristo con humildad, arrepintiéndote de tus pecados y recibiéndole en tu corazón, pues Él no te va a echar fuera, sino todo lo contrario, que Él te va a recibir. Ora conmigo esta oración si nunca antes la has hecho y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti porque en mi vida soy muy orgulloso, soy obsesionado por controlar, soy muy vanaglorioso y sin embargo no tengo paz en mi corazón. Ahora yo te pido perdón por todos mis pecados y todo el mal que he hecho a personas que he conocido que están a mi alrededor. Perdóname, por favor. Te abro mi corazón y te recibo ahora como mi Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.